Queridos mapaches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de John Silence Radio. Un programa donde vamos a hablar de misterios y cosas así. Cuando comenzamos a ver de qué se iban a tratar estos programas, pues a veces hablamos de cine, otras veces hemos hablado de misterios, de ovnis, de cosas de terror. Y el día de hoy quiero hablar sobre algunos libros prohibidos. Algunos libros prohibidos y cultos verdaderos hacia extraños dioses que están vigentes en México, por ejemplo, ¿no? Y les voy a decir por qué. Ya desde hace mucho tiempo yo pertenezco a algunas sociedades que están interesadas en el estudio de la literatura de Lovecraft. Entonces mucha gente sale con la tontería de siempre, ¿no? ¿El Necronomicon es real? ¿El Necronomicon puede ocasionar una catástrofe mundial? Ay, y de verdad cada que escucho esas cosas digo, bueno, hay diferentes grados de fans o de personas que nos gusta el terror, no sé. Porque pues hay que saber diferenciar sobre lo que es real, sobre lo que pudo haber sido, se pudo haber basado en algo real, pero no es real. Y el Necronomicon no es real. Lo voy a volver a decir, el Necronomicon no es real. Y para eso hay que estudiar, para comprender muchas cosas, hay que entender. Yo no soy un erudito, pero sí tengo algún conocimiento que a través de libros he llegado a algunos puntos que les voy a explicar ahorita. Entonces, hay libros mapaches que sí son libros de magia y que realmente sí invocan deidades que supuestamente son reales. ¿De dónde vienen estos libros de magia? La magia tiene muchas raíces, la magia existe en todas las culturas, pero existen dos grandes divisiones de la magia, por así decirlo. Y es una la magia antigua africana, que sabemos que África es uno de los continentes donde los humanos aparecieron antes que en cualquier otro continente. Entonces es donde la historia de la humanidad es mucho más vieja, lo que vendría siendo África y Asia. Y es ese tipo de magia, la magia antigua de las culturas asiáticas o africanas. Y el otro tipo de magia es una magia más emparentada a las cuestiones druidas, a las cuestiones elementales. Yo así lo veo, yo así me he percatado. Existen muchos y muchas maneras y muchas cosas. Magia prehispánica, mexicana, de todo tipo. Pero yo he visto esa grande división. La magia que existió en las culturas más antiguas del mundo, que existieron en Asia y en África, y la magia que existió ya después y que cobró fuerza y que le dio paso por ejemplo, a los Wiccas actuales, que es la magia celta y la que está relacionada a las cuestiones elementales. Así es. Entonces, yo me puse a pensar, este es un programa muy complejo, pero vamos a hablar de cultos y de libros místicos, de libros prohibidos reales. Yo siempre busco cosas reales, amigos. No voy a salir el Necronomicon. No, porque no puedes invocar a Tulu, porque el Tulu no existe. Aunque sí hay controversia, por ejemplo, de la ubicación donde supuestamente se encuentra Rie, que es la ciudad donde vive Tulu, bajo el mar. Y se supone que de ahí se escuchó, de ahí emanó el bloop. El bloop fue un sonido que hace muchos años, algunos años, se dio en el Océano Pacífico y es un sonido que recorrió todo el océano y que nadie sabe qué fue, pero que supuestamente su epicentro, por así decirlo, está muy cerca de lo que Lovecraft denominaba la ciudad de R'lyeh, bajo las aguas del Océano Pacífico. Ese sonido fue así, bloop, nada más así sonó, bloop, pero se escuchó en todo el océano. Entonces imagínense con qué potencia, y dicen que fue un ser viviente, ¿no? Pero bueno, ya después aclararon que ningún ser viviente es capaz de emitir ese sonido, porque tendría que ser así como que súper mega gigantesco, más grande que Godzilla, y eso es imposible. Ya, trataremos de no perdernos en esta situación, ¿ok? Entonces, como mucha gente es fanática de cuestiones de Lovecraft y eso, pues déjenme decirles con mucho gusto, amigos, que todos los libros mágicos, todas las cuestiones extrañas sobre monstruos, sobre raíces, sobre deidades, sí existen, sí son reales, no tienen que ser Lovecraftianas porque existen en todas las culturas. Y les voy a hablar de una deidad aquí en México y también les voy a hablar de un libro que nos remonta a las raíces de la magia. En este caso,
asiática, por así decir, o de Medio Oriente. Lo primero que les voy a decir es que aquí en México fuimos conquistados por los españoles, pero aquí en México ya teníamos nuestra cultura, nuestros dioses, nuestras creencias. Hoy es 12 de diciembre, hoy se celebra la Santa Virgen de Guadalupe. Supuestamente la leyenda fue una virgen que apareció en el cerro del Tepeyac, se le apareció a Juan Diego, que era un indígena muy inocente, y se le apareció, y la historia relata que Juan Diego fue varias veces ahí al asunto donde ella se estaba apareciendo, pero que no le creían. Ella decía que le construyeran ahí un santuario, pero los padres no le creían a Juan Diego. Porque ahora ya también es Santo Juan Diego, San Juan Diego. Entonces, para que le creyeran, la Virgen hizo crecer rosas y Juan Diego los recogió en su rebozo, así como en la ropa que él traía, que era como un trapo así encima. Entonces lo llenó de rosas y luego fue y lo mostró a los padres, y al momento de que abrió su chal, por así decirlo, y soltó las rosas, en ese momento y en ese instante había una pintura ahí de la Virgen de Guadalupe. Entonces se creó ahí la iglesia para la Virgen de Guadalupe. Esa es la historia oficial de la religión católica. No se trata de desmentir, hay mucha gente que cree en ella. Incluso yo sí creo que sea milagrosa. Pero la Santa Virgen de Guadalupe no es Guadalupe, es Tonantzin. Así es. Nosotros aquí, los mexicas o aztecas que vivíamos aquí, creíamos que en ese cerro de Guadalupe, o más bien en ese cerro del Tepeyac, donde se apareció posteriormente a la Virgen de Guadalupe, nosotros creíamos que ahí existía una diosa llamada Tonantzin, que también nos referíamos a ella como nuestra madrecita. Hasta ahora a la Virgen de Guadalupe le dicen la madre de los mexicanos, ¿no? Y le dicen madrecita. Antes nosotros creíamos que Tonantzin, que se refiere, es una palabra en náhuatl, creíamos que ahí se aparecía. Ella simboliza a la madre tierra, a la luna, era como nuestra abuelita, así lo veíamos los indígenas. Entonces, pues para que los indígenas se volvieran al catolicismo con mayor fuerza, pues se inventaron que ahí se había aparecido Guadalupe, y por supuesto que ellos, los indígenas, se postraron ante ella, pero no porque creyeran que era Guadalupe, sino porque sabían en la profundidad de su corazón que era Tonantzin. Esa es la realidad de Guadalupe, esa es la realidad. No le resto poder. Yo ni siquiera sé si Tonantzin es capaz de hacer un milagro, o si Guadalupe como tal, porque son personas distintas, pero si Guadalupe como tal, y si es que existe esa deidad, sabe que ella es Tonantzin, ¿sí me explico? Porque en ese cerro se aparecía algo, había una deidad. Ahora, aquí en México, porque mucha gente no vive aquí y no sabe, el cerro del Tepeyac, y detrás de él viene una reserva ecológica, que hay muchos cerros ahí, y que están abiertos al público como reserva ecológica. Están prohibidas hacer casas, está prohibido comercios, es un cerro así nada más como un bosque. Ese lugar es mágico, amigos. Esa reserva ecológica es mística. No sé qué energía haya en ese lugar, pero la gente dice que hay brujas, la gente dice que hay bolas de fuego. Y además, como es una entrada muy importante a la Ciudad de México a través de la avenida Indios Verdes, mucha gente pasa por ahí diariamente a un lado de esa reserva ecológica. Y no me van a dejar mentir que se va la señal de los celulares. Hay una cuestión magnética en esa zona, y si ustedes han ido cerca, yo he estado cerca de esa reserva ecológica, no he entrado, eso sí les voy a decir, es un poco difícil el acceso. Tienes que entrar a una colonia un poco peligrosa y después subir a un cerro por donde está Acueducto de Guadalupe, y ahí está la reserva. He estado en la puerta de la reserva, pero he pasado en auto solamente por ahí. Sin embargo, la colonia que está a un lado, que se llama Acueducto de Guadalupe, es una colonia que tiene sus partes feas y sus partes bonitas, pero sus partes bonitas son muy místicas. Hay una cuestión energética muy extraña en ese lugar, amigos, de verdad. Entonces, de que la Virgen es Guadalupe o es Tonantzin, yo no lo sé. Su aparición está basada
en el culto a Tonantzin que por muchos años se dio en ese lugar. Y los frailes y los sacerdotes y los padres lo saben, porque la gente que estudia para ser padre, no crean que nada más los llevan a la iglesia a rezar, ¿eh? Ellos tienen licenciatura en teología, en historia, ellos son investigadores, es gente muy versada, es gente muy estudiada, los de la iglesia católica, y saben perfectamente la verdadera raíz de la Virgen de Guadalupe, que igual y después con la fuerza de los mexicanos, o en relación a su culto cristiano, pues lo han aceptado ya y no han dicho nada, ¿no? Pero los aztecas saben que ella es Tonantzin. Ella, y a través de ella, el pueblo mexicano se hizo católico. Y esa es la sospecha de la devoción, de lo que hay en ese lugar, porque yo se los garantizo, en ese lugar hay algo. En el Cerro del Tepeyac y en la reserva ecológica que está atrás del Cerro del Tepeyac hay algo, se siente la vibra. Yo ni siquiera he entrado a la reserva, he estado a algunos metros y se siente así el poder de algo. Es lo mismo que se siente en el Cerro de Tepoztlán, en el Teposteco. En Tepoztlán por Cuernavaca hay una pirámide hasta arriba de un cerro. Y ahí dicen que hay ovnis y que no sé qué, y que los guerreros tenían contacto con las deidades de las estrellas. Si tú vas a Tepoztlán vas a sentir una energía súper, súper fuerte en el Cerro del Teposteco. Así se siente en el Cerro de Tepeyac y atrás del Cerro de Tepeyac. Hay que saber diferenciar porque ahí hay una aglomeración de mucha fuerza, de mucha fe, de mucha energía de todos los que van y visitan a la Virgen. Pero detrás de eso hay algo muy extraño, hay algo como natural, hay una situación energética en relación a lo elemental. Así se siente. Y si no me creen, visiten la reserva del Tepeyac, la reserva ecológica, o pasen nada más por ahí, como yo muchas veces lo he hecho. Y si ustedes viven por aquí en la Ciudad de México y tienen que pasar por ahí diario, revisen y chequen su celular. Y cada que pasan por la reserva se va a ir la señal. Y además, mucha gente sí dice que se alcanzan a ver luces de fuego volando. Y aquí en México a las luces de fuego se les denominan brujos. Hay murciélagos, hay búhos, quienes viven cerca, hay muchos animales en esa zona. Y esta es la verdad sobre esta deidad en México. Pero vámonos a unos comerciales y ahorita regresamos hablando de deidades reales y hablando también de libros sagrados, místicos, reales. Y vámonos a los comerciales. John Silence Radio. Estamos de regreso, amigos, y bueno, pues hablé de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, porque hoy es su santo y se hace un caos en la ciudad porque vienen muchos peregrinos. No es para desprestigiar, amigos, yo soy creyente en un Dios, no es específico de uno solo. Sí les voy a decir, sospecho del poder de Guadalupe. He visto milagros que ella, o que la gente piensa que ella ha concedido. Incluso yo tenía, pues por si ustedes no lo saben, Ed Shiro es otro colaborador de este canal. Y Ed Shiro, él es muy evangélico. Y yo lo convencí de ir al santuario de Guadalupe, allá a la villa, se llama la villa esa zona. ¿Por qué? Porque está padrísimo. Porque es un cerro que parece las 12 casas de Caballeros del Zodiaco. Vas subiendo el cerro y van habiendo diferentes capillas, así como las 12 casas. Y hasta arriba hay un cementerio y hay dos ángeles mirando hacia la ciudad, hay un mirador. Entonces está bien padre. A mí, yo he llegado a ir nada más por eso. Entonces yo lo convencí porque, para que fuera, ¿no? Pues ahí va el evangélico a uno de los más grandes santuarios de la Iglesia Católica. Pero llevaba su sombrero. Entonces nos metimos a ver a la Virgen, porque para ver a la Virgen de Guadalupe, la Virgen, esa iglesia está bien rara, por si conozcan ustedes la villa. Es como un sombrero verde. Y para ver a la Virgen, pues la puedes ver inmediatamente entrando al recinto, entrando al templo. Pero tienes que, si la quieres ver de cerca, tienes que pasar por un túnel donde hay una banda que avanza eléctricamente, así tipo los supersónicos. Y ahí te paras y ahí la ves, y la ves desde abajo, de muy cerca. Entonces, para esto la han querido bombardear, han querido poner bombas y la Virgen ha sobrevivido a eso. Mágicamente y misteriosamente, ¿no?
Entonces, Ed Sheeran llevaba gorro ese día que fuimos. Y le dijo el policía, quítate el gorro porque estás frente a la Virgen. Y Ed Sheeran dijo, no, no me lo quito, no me lo quito. Y el policía dijo, ¿por qué? Y Ed Sheeran se le ocurrió decir una tontería. Dijo, porque tengo hongos. Así, una estupidez. Oh, sorpresa, después de una semana, Ed Sheeran le salió caspa. Les digo, yo sospecho del poder de Guadalupe. La respeto, sea Tonantzin o sea ella, por todo el fervor y el amor que le tienen los mexicanos. Aunque no creo que a ella le gusta que le echen tanto cohete y que todo el mundo se ponga tan borracho cada que la viene a ver. Porque la gente se emborracha, tira basura, abandona a sus perros, echa muchos cohetes que estallan en el cielo y que parece que están bombardeando. Y en el fondo de mi corazón eso no creo que le guste a la Virgen. Y la gente que la viene a ver, los peregrinos deben de entenderlo. A nadie le va a gustar que le estén echando cohetes bajo la falda, porque ella está en el cielo, ¿no? Entonces si tú echas el cohete y le da bajo la falda, imagínense el espanto cada 2 minutos por los cuetazos. Entonces, no echen cohetes, no tiren basura, no abandonen a sus perros, pórtense bien cuando vengan, porque hacen un desastre los peregrinos. Tanto así que hoy ni siquiera pude ir a trabajar, porque están cerradas todas las vías cercanas hacia mi trabajo, porque mi trabajo está a escasos 10 minutos de la Basílica de Guadalupe, en la villa, ¿no? Entonces, amigos, pues esta es la situación. Sí existen deidades, y como yo siempre se los he dicho, deidades que existieron antes, desde muchos años atrás, en lugares, en zonas que eligieron para morar. Y en este caso es Tonantzin, a la cual se le sigue haciendo culto a través de su seudónimo que tiene ahora, que es Guadalupe. Algo muy honorífico para nosotros, que las tradiciones mexicas y aztecas sigan vivas, aún en un sincretismo con el cristianismo. La mayoría de las tradiciones en el mundo son sincretismos del cristianismo, como la Navidad. La Navidad es una fiesta celta y druida, de verdad, que le hicieron lo mismo que a Tonantzin. Como era muy fuerte entre los celtas el llevar a cabo la celebración de la Saturnalia, porque así se llamaba, pues salieron con que en esa fecha había nacido Cristo y que era el cumpleaños de Cristo. Y nada más le cambiaron el nombre a la fiesta, pero es la misma fiesta de adornar árboles, de tener un contacto con las deidades de los bosques, de la naturaleza. De eso se trata. Y así en todo el mundo, así en todo el mundo. Mucha gente critica aquí en México, dice, ¿por qué celebras el Halloween? Y yo respondo, no, pues la Navidad seguramente surgió en Oaxaca, ¿no? Entonces hay muchas celebraciones y la mayoría de las celebraciones no son completamente neutrales o completamente fieles a su verdadero origen. ¿Por qué? Por el sincretismo del cristianismo que llegó y modificó todos lados donde tocó. ¿Para qué? Pues para transformar a la gente a su evangelio, ¿no? Así funciona. Entonces, sean peras o sean manzanas, yo los invito, quienes viven en la Ciudad de México, vayan, porque mucha gente se cree, porque le gustan las cosas de terror, no creen en Dios, ¿no? Y no se dan cuenta que el origen de creer en las cosas de terror es el mismo origen de creer en Dios, y es la fe. El origen de creer en un fantasma, o el origen de creer en el demonio, es la misma, está constituido de lo mismo que es el origen de creer en Dios, que es tener fe, creer en algo que no podemos comprobar su existencia. Entonces, mucha gente se dice satánica y no cree en Cristo, o no cree en Dios. Pero déjenme decirles que Satán, o Lucifer, o el diablo, es el antagónico de la iglesia cristiana. Entonces, es una deidad cristiana. Entonces, si estás creyendo en Satanás, estás creyendo en Jesús. Así sencillamente, porque están escritos en el mismo libro fantasioso que es la Biblia. Que es la Biblia es un conjunto de muchos libros, no nada más es un libro. Así funciona, amigos. Y les digo, sean peras o sean manzanas, hoy es el gran culto. En la madrugada fueron las mañanitas que le cantaron a la Virgen de Guadalupe. Mucha gente le rinde adoración en este país. Y el origen de ella es Tonantzin. Yo creo que mucha gente lo desconoce, pero ahí está. Y ahí estuvo antes de que llegáramos. Y en ese cerro ella reside. Y no sé qué es. No sé si es una diosa azteca. No sé si es Guadalupe. Pero se los aseguro. Con la mano en el corazón, en ese cerro, en esa reserva ecológica del Tepeyac, hay algo. Y quienes no me crean, vayan y tengan un ratito de meditación y sientan la vibración del aire y de la tierra. Y van a percibir una energía muy especial. Y pues que ojalá sea buena, ¿no? Porque al final del día, Guadalupe cumple, Guadalupe ha hecho
muchos milagros. Y los evangélicos dicen, ay, es el diablo que la usa para que la gente se sienta confundida. No sé, y no creo, no lo creo. Porque dicen, ¿no? Por su fruto los conoceréis. Si está haciendo algo bueno, pues tendrá que ser una deidad buena, ¿no? Y así. Pero es un debate, ¿no? Cada persona es libre de creer lo que quiera, pero nunca se va a llegar a un acuerdo en la cuestión religiosa porque es fe. Y si tú crees en Tulu y yo creo en Tonantzin, ni tú tienes la razón ni yo, porque tú no me lo puedes comprobar ni yo a ti. Y mucha gente toma la Biblia como un libro. Dice, es que dice Dios, en la Biblia dice. Amigos, ahí les va otro secreto. Y hablando sobre los libros sagrados, mágicos y gnósticos, vamos a hablar sobre la Biblia también. Porque mucha gente toma la Biblia como la verdad absoluta de Dios. Y oh sorpresa, la Biblia es una recopilación de libros y una elección, porque muchos libros deberían de estar en la Biblia, pero no están, porque los católicos, los papas, eligen qué libros deben de estar en la Biblia y cuáles no, cuáles deben de estar y cuáles son apócrifos. Los libros apócrifos son denominados así porque no viene el nombre de Dios en el libro, sea Yahvé o sea Jesús. Si no viene el nombre de Dios, es un libro apócrifo. Entonces, entre los libros apócrifos que la Iglesia Católica ha permitido, tenemos a Macabeos, que es la guerra de los elefantes, padrísimo, que tuvo el rey David, y que de ahí sacaron el Señor de los Anillos, porque así Macabeos se trata de unos elefantes que atacan una ciudad, así armados, padrísimo, una cosa. Mira, si tú no quieres leer la Biblia porque piensas que es una ñoñez y no te crees religioso, la Biblia tiene unas historias de verdad increíbles, fantásticas. Otro libro que es apócrifo para los evangélicos, pero no para los católicos, es el libro de Judith. ¿Y saben por qué es apócrifo? Porque Judith es bruja, Judith es hechicera, pero Dios la ayudó. Y eso no lo pueden soportar los evangélicos. En la Biblia evangélica no viene, pero en la católica sí. Y otro libro del que vamos a hablar hoy, muy importante, y que nos habla del origen de la magia, es el libro de Enoc, que es otro libro apócrifo de la Biblia. Pero vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Estamos de vuelta, amigos, hablando de libros mágicos, verdaderamente mágicos y poderosos. No el Necronomicon, eso no, amigos, eso no existe. Ajá. La raíz demoníaca o de la rebeldía o de la sabiduría, porque muchas palabras en la Biblia hablan sobre la rebelión, pero también lo denominan como sabiduría, como que el rebelde es sabio. El rebelde es rebelde porque tuvo conocimientos. Esa es la raíz del diablo, un ángel que tuvo conocimientos y que por tales conocimientos se rebeló. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante que es la Biblia. Fíjense, amigos, que para todos aquellos que piensan que la Biblia es la palabra completa de Dios, obra y palabra de Dios, quizá usted no lo sepa. No le quiero quitar su fe, señor Mapache. Pero la Biblia está basada en muchos otros libros antiguos de otras culturas, mucho más antiguas que la Biblia. Por ejemplo, las escrituras zoroastristas tienen 10 siglos antes de la creación de la Biblia y ya hablaban de los primeros hombres llamados Adán y Eva. La epopeya de Gilgamesh, que es uno de los libros más antiguos de la India, habla de cómo se creó el hombre a través del barro, de cómo habitó el paraíso y de cómo después lo tuvo que abandonar. Y así nos podemos ir. Por ejemplo, el diluvio universal tiene una raíz en todas las culturas antiguas, hablan de ese diluvio. Y realmente sucedió. Incluso en América podemos ver las cuevas donde se hicieron pinturas rupestres, que muchas de ellas fueron dañadas por una gran inundación. Entonces, el diluvio fue real en muchas culturas. Incluso Noé, que también es llamado Isudra, fue el último dios prediluviano, el último rey prediluviano. Esa gente vivía cientos de años y esa gente tiene relación a Mu, a Lemuria, a la Atlántida y muchos continentes que después del diluvio
ya no surgieron, se quedaron sumergidos bajo el agua. Y es una cuestión bien compleja, amigos, voy a tratar de explicarla de una forma muy sencilla. Pero lo primero que les tengo que explicar es que la Biblia está basado en muchos libros sumerios. Recuerden que la cultura sumeria es la más antigua de la humanidad. Ajá. La Trinidad también está inventada por los sumerios y por los egipcios. La Trinidad egipcia es Amón, Ra y Ptah. La de los sumerios es Ishtar, Baal y Tammuz. Ajá. La idea del Mesías, amigos, esto es algo muy bonito. La idea del Mesías, de Jesús, que existe en el Nuevo Testamento, yo creo, amigos, antes de continuar, yo creo en el Mesías. Yo creo en esa energía poderosa que vino a la tierra, que muchos llaman Jesús, pero que en otras culturas llamaron Hermes, Dionisio, incluso Buda, Krishna, Horus, Mitra, Heracles, Tammuz, Adonis. En todas las culturas, así como hubo un diluvio universal, también hubo una parte de la deidad suprema que se dividió y que vino a querer enseñar a la humanidad sabiduría. En todas las culturas existen. Entonces, yo creo en Quetzalcóatl, por ejemplo, que fue el representante de lo que pudo haber sido Jesús, pero aquí en la tierra, de los aztecas. Yo creo en Buda, que en Asia fue quien representó las enseñanzas de Jesús. Yo creo en Krishna, que en la India fue quien representó lo que vino a enseñar Jesús aquí. Entonces, todos estos mesías vienen a enseñar algo muy parecido, y es el amor al prójimo, pero también es que nosotros no seamos complicados, sino que seamos seres sencillos de corazón. Que es una, híjoles, o sea, es una enseñanza muy, muy compleja que mucha gente no entiende y que yo no lo entiendo tampoco, pero la mayoría de las enseñanzas del Mesías tiene que ver con esto: amor, autocontrol, dominio, una humanidad como más llevada hacia la paz. Incluso los reyes de los antiguos sumerios, donde se basan las ideas de los Anunnakis y de los dioses que vinieron de las estrellas a conquistarnos, según los antiguos sumerios, entre ellos también había alguien como Jesús, el cual se interpuso entre sus hermanos sumerios, y más bien entre sus hermanos Anunnaki, para proteger a la raza humana. Si quieren más información, pues ahí tendrán que investigar, porque esto es muy complejo, amigos, muy muy complejo. Pero lo más bonito es que así como hay información nueva de investigadores y de arqueólogos y de antropólogos y de historiadores nueva, también la hay antigua, como el libro de Enoch, que es un libro apócrifo en el cual nos habla cómo los visitantes de las estrellas, o los observadores, así se les llama, o los hijos de Elohim, bajaron de las estrellas y comenzaron a hacer una tregua para modificar el orden que había en la tierra. Entonces los ángeles de Dios le dijeron a Dios, y Dios los mandó a hacer una guerra contra ellos. Pero cuando ellos bajaron, ellos ya le habían enseñado a la humanidad la magia. Eso habla el libro de Enoch. Vean qué emocionante, qué padre. Entonces, recapitulando, amigos, la Biblia es un compendio de muchos libros que supuestamente escribió Noé, o que supuestamente escribió Moisés, o escribió Job, pero en realidad, amigos, que Job es el libro más antiguo de la Biblia, pero en realidad es una como copia o como adaptación de libros más antiguos de la India, de los sumerios y de todas esas culturas que estuvieron en esa zona. Esa es la verdad, esa es la verdad. Si no me quieres creer, investígalo, esa es la verdad. Entonces lo que viene en la Biblia, la palabra de Dios, es en realidad la palabra de Tammuz, que fue un dios babilónico, de Mitra, que fue un dios persa, de Jesús, que fue el Mesías de Israel, el cual los israelitas no aceptaron, porque los israelitas querían un Dios lleno de sangre y de ira, y Jesús vino trayendo paz y amor, y dijeron, este no puede ser nuestro Mesías. Entonces los israelitas no lo aceptan. De Zaratustra, que fue persa, de Dionisio en Grecia, de Hermes también de Grecia, de Buda en Nepal, antes de nuestra era, junto con Krishna en la India. Todo lo que ellos nos enseñan son cosas muy parecidas a las que nos enseñan Jesús. Entonces yo sí creo en eso, sí creo en ese ser que vino y nos mostró y nos dio sabiduría. Les digo, aquí también en México hubo algo parecido a él, que fue Quetzalcóatl. Entonces, amigos, pues dentro de la historia que podemos encontrar,
que ya es un poquito más en relación fuera de una cultura, es que hay libros prohibidos, que no son prohibidos, pero que son difíciles de encontrar, que son libros mágicos. Y uno de ellos es la Biblia y sus verdaderas raíces, el libro de Gilgamesh. Si tú quieres realmente saber un poco de magia y saber un poco de algo que fue real, lee el libro de Gilgamesh en vez de leer el Necronomicon. Porque el libro de Gilgamesh habla incluso, la epopeya de Gilgamesh, de las antiguas guerras atómicas que hubo en la India y que nadie sabe quién lo ocasionó, quién lo hizo y por qué. Y quién tenía ese poder. Y hasta la fecha, si no me quieren creer, investíguenlo también. Se han hecho excavaciones en las ciudades donde supuestamente hubo catástrofes nucleares en la antigüedad. Y han encontrado energía, han encontrado contaminación, han encontrado que efectivamente en ese lugar hubo una circunstancia en relación a la energía atómica. Nadie sabe qué sucedió ni por qué, pero investíguenlo y verán que es real. La radiación de ese sitio supera la radiación normal de cualquier otro lugar y las piedras de esa zona están derretidas hasta convertirse en vidrio. Entonces verdaderamente hubo en ese lugar, dicen que fue un meteorito, pero la gente, y de acuerdo a la epopeya de Gilgamesh, se cree que fue un ataque atómico a través de el relámpago de hierro, que es como son llamadas las armas atómicas en la antigüedad. Vemos otras cosas impactantes, por ejemplo, ciudades en Perú que nadie sabe cómo construyeron, que parece que las rocas fueron cortadas con láser. Figuras en Perú de deidades que han sido encontradas en Egipto y que nadie sabe en qué momento en el fondo del lago Titicaca llegó una deidad egipcia, ¿no? Y que además, de acuerdo a los registros de antigüedad, pues es casi tan antiguo como Egipto. Y todas esas cosas son de verdad de darnos cuenta que sí hay una cuestión escondida, sí hay una cuestión mística, y no precisamente es Tulu o el Necronomicon. Hay cosas reales que vale la pena estudiar, amigos. Libros sagrados. A veces vale la pena darse un clavado en la Biblia, no tanto porque seamos católicos o cristianos, sino por tener un poquito más de este conocimiento gnóstico, que después podemos comparar con la epopeya de Gilgamesh, con los antiguos libros que fueron traducidos, por ejemplo, por este general Churchward, que se llama James Churchward, el cual habla y nos explica cómo fue la cultura y cómo fue la cuestión histórica dentro del continente perdido de Mu. Recuerden que él hizo una investigación en todas las tierras que dan hacia el Pacífico y recolectó toda la cuestión cultural y llegó a la conclusión de que Mu fue real y tuvo una verdadera existencia, y nos habla de cómo se cree, y de acuerdo a la traducción que él hizo de las tablillas sumerias, cómo fue que existió Mu y por qué desapareció. Incluso los indios Hopis en el norte de Estados Unidos dicen que ellos son descendientes de Mu, aunque ellos no le llaman Mu, ellos le dicen otro nombre. También los de la isla de Pascua, los de Rapa Nui, que ese es el nombre real de la isla de Pascua, Rapa Nui, ellos dicen que ellos no vivían ahí, que ellos vivían en un continente mucho más grande, pero que ese continente sufrió una cuestión terrible, como una catástrofe, como atómica también. Dentro del diluvio se cree que hubo una guerra en Mu, no sé de qué manera, ni tengo todo el conocimiento, pero creen que hubo una guerra en Mu. Entonces, tanto los de Rapa Nui como los Hopis dicen que cuando estaba la catástrofe en ese continente, llegaron unos escudos voladores. Esa es la historia antigua de los Hopis, de esta tribu que aún existe en Estados Unidos, de ahora sí de precolombinos, ¿no? De apaches. Entonces llegaron unos escudos voladores, los salvaron, y esos escudos voladores los llevaron a América y los rescataron del hundimiento de Mu. Esos escudos voladores eran tripulados por algo que ellos conocen como la tribu Cachinca o Cachina, que es la tribu de las estrellas, que era liderada por la mujer araña, que era como su sacerdotisa de la tribu Cachina, y que ella les enseñó muchas cosas mientras estuvieron en América, viendo dónde se iban a establecer, y que al final ellos desaparecieron.
la tribu Kachina regresó a las estrellas, dejando a los Hopis en América ya con conocimiento de estrellas que en ese momento no había manera de registrar su existencia porque no habían telescopios, pero hasta ahora las estrellas, los mapas estelares de los Hopis los han podido verificar su verdadera existencia a través de los telescopios que fueron mandados al espacio, y se han encontrado estrellas donde ellos dicen que existían, pero que a través del ojo humano y de telescopios ordinarios no habían podido ser descubiertas. Entonces todo esto, ¿cómo lo explicas? O no me puedes decir que es una coincidencia porque se da en todas las culturas del mundo. Sí existe un conocimiento misterioso, un conocimiento secreto, y también existen esos libros que lo avalan. Vamos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Tan importantes han sido los nombres de autores que defienden la hipotética creencia del continente perdido de Mu, así como otras tierras antediluvianas, es porque, por ejemplo, también aparecen en los relatos de Lovecraft. El relato de el nombre de este escritor aparece en A través de las puertas de la llave de plata y en Más allá de los eones, que fue escrito en colaboración con Hazel Hill. Hay muchos otros libros que ustedes pueden leer en relación a toda esta existencia de supuestas ciudades o supuestos lugares prediluvianos o antediluvianos. Tenemos también, por ejemplo, uno que se llama Atlántida, el mundo antediluviano, que a través de las figuras de Nakal, pues nos explica James Sherwood cómo es posible que culturas que daban hacia el Pacífico conocen todo esto, ¿no? Tenemos uno que se llama Copia de las tablas de piedra encontradas por William Niven en Santiago Ahuizcotla, cerca de la Ciudad de México. Libro de la Era Dorada, Los Niños de Mu, Los Símbolos Sagrados de Mu, segundo libro de las Fuerzas Cósmicas de Mu. Entonces, si quieren investigar, lean esos libros. Finalmente son científicos y tú eres libre de creer lo que tú decidas. Son científicos, son antropólogos, son arqueólogos que dieron su vida para poder llevar hasta ti estas hipótesis. Mucha gente simplemente no quiere creer porque su cabeza no le permite que el engrane dé vuelta, ¿no? Su engrane de su cabeza no da vuelta, porque le parece difícil de creer y dice, no, es que eso no puede ser. ¿Por qué no? Todas las culturas hablan de un linaje celestial que tuvo contacto con ellas y que le transmitió conocimiento para poder lograr un avance y una evolución. Todas. La humanidad existe muchos años atrás, cientos, miles de años atrás. Recuerden, como dice la biblioteca Pléyades, que ciertas cosas resultan conflictivas con nuestro sistema de creencias porque tendemos a rechazar lo que no podemos explicar de manera satisfactoria. De cierta forma, el planeta ha realizado evoluciones y que han dado nacimiento a diferentes civilizaciones al transcurrir las edades. Cada vez más momias antiguas, cada vez más cosas humanas se encuentran en la antigüedad. Hasta la fecha, ningún investigador sabe cuándo apareció el hombre en la Tierra. Cada vez se encuentran cosas más antiguas. Antes se podía decir que el hombre tenía 50,000 años, ahora no se sabe. Y eso es algo increíble, amigos, porque realmente incluso tal vez hasta convivimos con dinosaurios. En América hay figuras de barro de las antiguas culturas precolombinas con forma de dinosaurios. Y nadie sabe por qué esas culturas conocían la fisonomía de un dinosaurio. Diferentes autores sobre teorías de este tipo nos hablan que desde la Pangea existen los hombres, aunque no de la misma manera como nos conocemos ahora, y en ese momento es cuando existió la completa y directa relación
con criaturas provenientes de otros lugares, de otros mundos o del espacio exterior. Fue en ese momento cuando se dio a cabo la enseñanza a través de los Nefilim o de los Anunnaki en sumerio. Nefilim, como aparecen en la Biblia y en el libro de Enoch. Como un adelanto, amigos, quiero decirles que en los próximos programas vamos a leer el libro de Enoch, que es un libro apócrifo de la Biblia que nos habla la guerra entre los ángeles contra los observadores celestes que vinieron aquí a la tierra a modificar la estructura y la carrera de la evolución de la humanidad, de acuerdo a este antiguo libro encontrado. De verdad es increíble, aquí lo tengo y lo vamos a leer para que ustedes vean que es una de las más antiguas y principales pruebas de la relación de la humanidad con seres provenientes del espacio exterior. Yo sí creo, estoy completamente seguro que casi todas y la mayoría de las culturas en su desarrollo y en su evolución tuvieron contacto con estos seres. Y esto se da en la primera fase, que fue durante la Pangea. Después existió el continente Hiperbórea, del cual hablan los sacerdotes egipcios, en el cual ya hay una mayor evolución, pero ya sin las entidades que estuvieron en este mundo del espacio, más bien con la evolución de las culturas que aprendieron de ellos. Después viene la tercera etapa de la humanidad, que termina en el diluvio, que fue el continente de Lemuria. Sí, saben que fueron destruidos, que fue destruido el orden mundial y que surgió Mu, y que Mu fue como el centro del mundo, del conocimiento, de la luminosidad, del aprendizaje. Ajá. Los habitantes de la anterior Hiperbórea se concentraron en las montañas después de la guerra que convulsionó sus tierras. Y la siguiente etapa de gloria dentro de la humanidad fue precisamente el continente de Lemuria, que terminó y junto con los dinosaurios, porque se han descubierto petroglíficos con tiranosaurios dibujados por hombres. Entonces, esto terminó precisamente y exactamente en el diluvio universal. Y el diluvio universal no nada más nos marca un antes y después dentro de la era, de esta era y de la era de los hombres, sino también nos marca un antes y un después en relación a una evolución como espiritual. Esto ya es un poquito más relacionado a la cuestión esotérica, que nos habla que la Tierra tiene ciclos. Ahorita estamos en el último ciclo, que es el ciclo de Acuario, pero en este ciclo y en esta evolución que se dio posterior al diluvio, se dividió la vida, por así decirlo, y los seres elementales se quedaron en otra dimensión y los humanos evolucionamos a la siguiente dimensión. Entonces se cree que durante la época diluviana o prediluviana se tenía contacto con criaturas elementales de una manera directa, pero después del diluvio ese contacto se rompió. Y ahora solo a través de diferentes cosas podemos contactar con ellos. Seres de luz, seres de agua, seres de viento y seres de tierra. Ninfas, sirenas, duendes. Todo esto antes tenía un directo. Y esto también lo podemos ver en El Señor de los Anillos. Como después de cierta época los elfos desaparecieron, los duendes desaparecieron. Todo el mundo desapareció, pero no murieron, sino como que se quedaron en otro plano astral. Al igual que pasó con nosotros. Ya después el cuarto tiempo fue Atlantis, en donde ya comienza entonces la construcción de pirámides dentro de la tierra firme y la evolución del centro de cultura y de poder que fue la Atlántida, pero que también posteriormente fue sumergida. Entonces fíjense, primero fue sumergido Mu y después fue sumergida la Atlántida. Muchos habitantes, mucha gente que sobrevivió a todo este cataclismo y que muchos autores piensan que fue una especie de guerra, se encuentran en América. Muchos apaches y las raíces de muchas culturas americanas, como la mapuche en Chile, nos hablan de esto, nos hablan de que ellos creen que formaron parte de esas tierras. Ajá. Hubo un arma muy fuerte, un arma muy grande, no sabemos quién la usó, contra quiénes la usaron y por qué la usaron, pero fue un arma de destrucción masiva que destruyó Mu, que destruyó ciudades en la India, que destruyó grandes templos en Nepal, que fue llamada ¿cómo les había dicho? El relámpago de hierro. También
en los antiguos libros de la cultura hindú, nos habla de las vimanas, que son una especie de naves, como de pirámides voladoras, que los indios tenían y que tenían la capacidad de atacar desde el cielo a otras ciudades. Eso lo vemos también en el Mahabharata, que es un gran libro épico hindú, donde nos habla sobre las vimanas y hay hasta imágenes de las vimanas en ese lugar. Hay diferentes tipos de vimanas y esta fabulosa máquina, no sabemos por qué, fue utilizada para la destrucción de otras grandes ciudades. Todo este conocimiento yo lo he adquirido a través de leer los libros de Churchward, a través de leer precisamente mitología hindú, mitología sumeria y las diferentes maneras en que se interpretan la escritura cuneiforme, porque mucha gente la traduce de una manera y otros la interpretan y la traducen de otra. Y esto es lo que yo creo. Incluso la primera novela que escribí está en relación a esta guerra y a esta evolución y a este cambio que surgió en la humanidad posterior a el diluvio. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Y así es, amigos. Entonces, si ustedes realmente quieren tener un conocimiento mayormente basado en la ciencia, por así decirlo, porque la gente que escribe esto es científica. A lo mejor son científicos locos, ¿no? Como Big Man. Pero al final del día es gente que estudió, gente que fue antropóloga, gente que anduvo como Indiana Jones, revisando los templos, tratando de traducir lo que estaba ahí. Y estos libros es lo que ellos concibieron, o sea, esa es la manera en que ellos entendieron y tradujeron eso. Entonces hay cosas tan hermosas, tan profundas, tan complejas, con tanta magia, verdaderos libros de magia, como La llave pequeña del rey Salomón, que es un libro de magia muy poderoso, real. Y esta magia sumeria se supone y se cree, se presume, es es la magia que vino a enseñar este grupo de extraterrestres denominados hijos de Elohim o Anunnaki o Nephilim, que llegaron aquí, hicieron guerra con los ángeles y hicieron una guerra con la humanidad, porque los hijos de ellos con las humanas fueron gigantes, y estos gigantes atacaron varios reinos y naciones de la humanidad. Incluso el rey David se peleó con uno de ellos, ¿no? No se peleó contra Goliat. Entonces, sí existieron los gigantes y eran la descendencia de la unión de los habitantes del cielo con las humanas. Y eso dice claramente el libro de Enoch, que es un libro muy antiguo, encontrado, y que no forma parte de la Biblia porque es un libro apócrifo, pseudoepigráfico, y forma parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope, pero no es aceptado como canónico en las iglesias cristianas. Este libro tiene una versión íntegra nada más en Ges, que es la lengua litúrgica de la iglesia etíope. Han sido encontrados varios fragmentos en arameo y en hebreo en algunos otros países. Enoch fue bisnieto de Noé. En la actualidad se cree que este libro fue redactado por varios autores judíos en los siglos 3 a.C. Existen otras dos obras, que es el segundo y el tercer libro de Enoch, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del primero. Este libro nos habla de la caída de los vigilantes que vinieron aquí, les reitero, a tener relaciones con mujeres, engendrando gigantes. De ahí surgieron héroes. Parábolas hacia el Mesías, que aún no nacía, hacia Jesús o el Mesías, como ustedes lo quieran llamar. Cuestiones apocalípticas también. Es un libro realmente apocalíptico, que nos habla de una guerra que hubo, pero de las consecuencias que habrá después, muchos años después de esa guerra. Entonces, pues con esta gran noticia, yo tengo el libro de Churchward, de Mu, pero vamos a comenzar a leer el libro de Enoch, para que todos sepamos de qué habla este libro. Está muy interesante. Yo quiero que ustedes, no sé, porque mucha gente dice que no se debe de promover el conocimiento hacia esto,
Pero yo quiero que ustedes tengan sed de investigar. No me crean, léanlo ustedes, investiguenlo, lleguen a sus propias conclusiones. Yo tengo mis propias conclusiones. Yo sí creo en deidades. Yo sí creo en extraterrestres, en entidades de otro mundo, porque las antiguas culturas hablaron de ellos. Y te lo dicen claramente. Entonces sería demasiado ciego no creer en ellos solo porque nuestra pequeña mente no permite una creencia hacia eso sin entrar en un conflicto. Recuerden, y por último, para terminar el programa, amigos, nosotros somos entidades catastróficas. Catastróficas. Como dicen en la película de La Niebla, sí parece que somos una ciudad civilizada, una cultura civilizada, pero quítales la luz a las personas, mételes el susto de su vida y verás cómo comienzan a actuar. Entonces nosotros no somos en el fondo civilizados, amigos. Somos muy salvajes. En una circunstancia de crisis solemos ser muy salvajes. Para esto basta un botón. También vean Guerra Mundial Z, que nos muestra una crisis de rabia dentro de nuestra cultura actual. Y vean cómo la gente reaccionó, ¿no? Y lo que pasa de un contagio masivo de rabia. Entonces, yo lo que les recomiendo, amigos, de verdad, es que se detengan, observen y vean que nos es difícil creer porque solo creemos lo que para nuestra mente es cómodo. Si para mí es cómodo no creer en Dios, no voy a creer en Él. Si para mí es cómodo creer en Dios porque creo que Él me apoya y me cuida, voy a creer en Él. Entonces, siempre estamos autoengañándonos, ya sea para creer o para no creer. Entonces, lo que yo les recomiendo, lean, investiguen y de una manera como un ejercicio mental, lleguen a una conclusión. Y solo así van a llegar a una verdad lo más cercano a la realidad, de acuerdo a su propio entendimiento, a la manera en que ustedes lograron llegar a ese conocimiento antiguo, que es muy difícil de comprender, que se requieren muchas piezas de un rompecabezas, y que muchas piezas de ese rompecabezas ya están perdidas, ya nunca vamos a encontrarlas, están perdidas bajo el mar, están perdidas en bodegas de historiadores que jamás las van a sacar a la luz, están perdidas en sectas, están perdidas debajo de la tierra, enterradas por miles y miles y miles de años. Y es un rompecabezas que nunca vamos a terminar de armar, pero que sí podemos encontrar de vez en cuando otra pieza y otra pieza que nos aclare un poquito más la cosmovisión de la realidad de la humanidad, porque hasta ahora la ciencia no sabe por qué estamos aquí, de dónde venimos. Han escuchado sobre el eslabón perdido. No se conoce realmente el paso, el salto directo del mono al hombre. Ni siquiera sabemos si nosotros siempre hemos sido así como somos ahora. ¿Por qué surgimos? ¿Por qué nosotros extinguimos al Neandertal, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué? ¿Quién nos puso? ¿Realmente nos crearon los extraterrestres para ser mineros, para obtener el material que ellos querían y después se fueron? ¿Realmente existen las deidades o otras entidades? ¿Realmente existieron ciudades con mucho conocimiento? ¿Hubo armas atómicas en la antigüedad? ¿Hubo tribus de extraterrestres que convivieron con nosotros para brindarnos un conocimiento acertado y después desaparecieron? Eso, amigos, hay evidencia dentro de las culturas. No lo vamos a ver, no podemos viajar en el tiempo, pero hay una evidencia. Y te dejo de tarea que tú lo descubras, lo analices, lo estudies. Yo sí creo en eso. Y en vez de andar papaloteando y baboseando y pensando que el Necronomicon es real, date cuenta que estamos en la búsqueda de la verdad, estamos metidos en una aventura increíble, de tantos libros que nos hablan de algo, de autores que creyeron y que nos estaban dando un mensaje real, porque ellos lo vivieron en su época donde ellos existieron, donde ellos estuvieron. Y ahora tenemos la ventaja y la bendición de que esta información llegue a nuestras manos y de recibir ese mensaje. Y ya depende de nosotros cómo lo vamos a digerir. Pero si tú tienes la mente así cuadrada y no te da vuelta el engrane, pues no vas a poder creer más de lo que no puedes comprobar. Porque hay gente cuadradota así, pero esa no es la realidad, amigos. Hay muchas cosas que incluso la misma ciencia y el mismo orden mundial no quiere que tú descubras, porque son secretos. Entonces ahí te dejo de tarea
Esto fue John Silence Radio. Le mando saludos a todos mis amigos que siempre están aquí y que siempre comentan los videos. Por favor, ayúdenme a difundirlo. Elizabeth Jovar, Carlos Frausto, Joe Wolf, Ed Shiro. Bueno, toda la gente que es bien linda conmigo. Irving Arroyo. De verdad, muchas gracias por sus mejores deseos. Yo ya estoy sanando de la tos que tuve. Tuve una tos gravísima. Casi me da neumonía, pero bueno, sobreviví. Fue horrible, amigos, pero no sé por qué, por ejemplo, este año hay una epidemia en México. No se ha hablado abiertamente en los medios de ella, pero la mayoría de los jóvenes que yo conozco se han enfermado, pero la gente mayor no, o los adultos mayores no. Arriba de 40, arriba de 50 años, 40, 50 años. Entonces yo creo que ese bicho ya estuvo aquí presente cuando todavía no nacíamos y ellos tienen defensas ante él, pero la mayoría de los jóvenes no. Entonces aquí en México muchos nos enfermamos de una tos muy persistente, que se agravó muy feo, porque además la temperatura está terrible. El sol está súper fuerte y tantito te pasas a la sombra y te congelas. Entonces es horrible ahorita la temperatura. Cuídense mucho, tápense, tomen sus vitaminas. Vitamina C con zinc, les recomiendo. Les recomiendo también que consuman vitamina A con precaución y con la supervisión de un médico, porque la vitamina A suele ser tóxica si se toma a cantidades muy grandes. Esto es John Silence Radio. Recuerden, comenta, danos like y suscríbete. Y el próximo programa vamos a leer el libro de Enoch, así que esténse pendientes.